Bueno, yo sé que el titular de este vídeo puede llevar a reacciones descontroladas, particularmente de alguna mujer que se sienta ofendida y, bueno, pues que comience a insultarme incluso antes de haber escuchado lo que tengo que decir. Bueno, primero de todo, las características del trastorno mental, bueno, están estudiadas y una de ellas es precisamente la histeria. La histeria es un síntoma de un trastorno mental en el sentido de una reacción descontrolada, irracional y la imposibilidad de discutir pausadamente, racionalmente, una serie de argumentos contra argumentar. Así que sepáis que esa relación histérica es una prueba de que el feminismo es un trastorno mental. Otra de las características que voy a poner de relieve en los próximos minutos es la desconexión con la realidad. Bueno, todos sabéis que el pensamiento dominante hoy día es posmodernista y no creen en los hechos objetivos, no creen en la verdad. Derrida dijo que la verdad no existía, solo existían interpretaciones de los hechos y por tanto, en su mismo origen, en sus mismos principios, eh, están incapacitadas para discutir si realmente lo que pretenden o en lo que está basado su ideología es real. Insisto, si no crees en la realidad objetiva, no puedes discutir que lo que digas es cierto. Y ese es el primer problema que tiene inherente a los postulados del feminismo. Así que, con estas premisas, vamos a analizar si se puede considerar el feminismo un trastorno mental. Vamos a ir punto por punto. Empezamos. Bueno, el argumento fundamental del feminismo es que la historia ha sido una opresión del hombre contra la mujer, del patriarcado contra el matriarcado. A estas alturas ya muchos sabéis que esa idea fue de un hombre, de Bachofen, que era seguidor de Hegel, y luego fue retomado por los marxistas, que como sabéis son dialécticos y consideran que la historia es un devenir entre tesis, antítesis e enfrentamiento de opuestos. Bueno, este postulado no lo mantiene ningún historiador, entre otras cosas porque a lo largo de la historia ha habido reinas que se han matado con sus nueras. Ha habido reinas como por ejemplo la madre de Carlomagno y su hijo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, su otro hijo, bueno, que disputó ella a través de sus hijos. Isabel II, Isabel I de Inglaterra, Isabel II de España, María Cristina. En fin, la historia está llena de personajes femeninos que participan en la historia en un bando o en otro, pero sin tener en cuenta los sexos. Es decir, que pueden estar con una serie de hombres y atacando otros hombres, otro grupo donde hay hombres y mujeres. Y de hecho la historia, tal y como la moderna ciencia, la conspirología, la entiende, es una batalla perdón, de una serie de familias por esclavizar al ser humano. O sea, el argumento fundamental esencial del feminismo es una falacia que se determina por la experiencia, que es el sentido común, que es el principal argumento de cualquier teoría. Es decir, hay hombres que aman a sus esposas, a sus hijas, hermanos que aman a hermanas, o sea, la historia, tú bajas a la calle y vas mirando por la calle y no ves esa batalla. Entonces estamos ante un problema psicológico de paranoia. La paranoia, es decir, que todos van contra mí, todos los hombres van contra mí, es un problema psicológico y el feminismo se basa en este principio fundamental paranoico, que para más Inri está alentado por el propio poder al que dicen combatir. Lo cual es un argumento que en sí mismo, o sea, ya es demencial. Si una persona de izquierdas se cree izquierda feminista, que con ese pensamiento está dañando el poder, tendría que plantearse, oye, ¿y por qué me está financiando George Soros? O el Banco Mundial, o la Fundación de Rockefeller, o el Banco Central Europeo, o la Unión Europea, o la ONU. Es absurdo, es completamente absurdo seguir manteniendo ese pensamiento cuando es el propio poder al que te dices enfrentar quien te financia, quien te gobierna. O sea que no hay ninguna duda, el primer argumento está plenamente documentado, que es el feminismo se basa en una paranoia colectiva. Segundo argumento. ¿Eso quiere decir que las mujeres no sufran?
las mujeres sufren, pero sufren tanto como los hombres. Y esto es un argumento a favor de que dentro del feminismo hay un acusado narcisismo. Es decir, solo yo sufro. Que esto tiene unas derivaciones psicológicas, evidentemente, porque estamos viviendo una etapa durísima en la que es prácticamente imposible vivir dignamente, es decir, sin humillarte ante el poder. Y muy hábilmente este poder oculto ha generado toda una industria. Sabéis que ya son 50.000 millones los que ha recibido España desde el año 2004-2005 a través de la industria de la violencia de género, es decir, fondos de desarrollo ligados a las políticas de género, que ha hecho que muchas vividoras hayan elegido esta manera de recibir subvenciones, bueno, pues por medio de las denuncias falsas. Es una manera de vivir, o sea, se han vendido prácticamente. Entonces, el segundo argumento que posibilita, que fundamenta que el feminismo es un trastorno mental, es su agudo narcisismo, que no tiene en cuenta que el hombre también sufre. Y eso, evidentemente, va para los medios de comunicación que llevan 20 años ocultando el sufrimiento masculino y ocultando bueno, pues las barbaridades que bastantes mujeres están haciendo a cuenta de esta batalla por, bueno, que ahora desarrollaré un poco más, por conseguir subvenciones a base de criminalizar al varón. Así que tenemos paranoia, tenemos narcisismo. Vamos con el tercer argumento. El tercer argumento se basa en que, en España, la cantidad de 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, ahora ya no hace falta ni que sean parejas, porque quieren aumentar las cifras. Sabéis que gracias a esas cifras es como se reciben las subvenciones, o sea, tantas denuncias de violencia de género, tanto dinero que ingresa el país y que luego se reparten las asociaciones de feministas, ¿vale? Entonces, se nos quiere hacer creer que 50 mujeres muertas a manos de sus parejas al año es un problema, una alarma social, es un problema tremendo, a base, evidentemente, de repetirlo machaconamente. Evidentemente, eso son cifras netas, o sea, cifras brutas, pero claro, si las comparamos con otro tipo de delitos, entonces la cosa cambia, porque sabemos que cada año mueren en España 3.000 personas suicidadas, la mayor parte de las cuales son hombres, y muchos de ellos por estos casos. 50 frente a 3.000, una cifra, o sea, proporcionalmente es un problema, yo no sé si diría insignificante, pero ínfimo comparado con el otro. El otro día, en La Sexta, el programa de Ana Pastor, El Objetivo, hablaron de la prisión preventiva revisable, que es una especie, bueno, pues de cadena perpetua, pero moderna, ¿no? Y bueno, pues el debate fue muy interesante. Había un ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y una mujer, una psicóloga especializada en este tipo de práctica forense con psicópatas. Y durante el debate, pues Ana Pastor ofreció unas cifras muy racionales, o sea, a mí me pareció, bueno, muy loable la manera en que trataron un tema tan espinoso como este, con una serie de cifras y, bueno, un debate racional acerca de, bueno, la conveniencia, ¿no?, de mantener a una persona que puede suponer un peligro para la sociedad en la cárcel, aun cuando haya cumplido ya la condena que le impusieron, porque, bueno, parece que no se ha rehabilitado. En el curso de esta charla, Ana Pastor recuperó el índice de criminalidad en España. El índice de criminalidad es una tasa, un parámetro que mide la cantidad de delitos por cada 100.000 habitantes. Y España resulta que es el tercero por la cola en Europa, es decir, que tiene 43 delitos por 100.000 habitantes. 43 por 100.000. Entonces estuvo hablando de que, perdón, pues que este no es un problema, bueno, pues que España, en principio, comparado con los de países de su entorno, pues no tiene una criminalidad muy alta. Yo me preguntaba, ¿y por qué, Ana, no tratas el tema de la violencia de género con la misma mesura, con el mismo sentido común, con la misma racionalidad, con los mismos datos que estás tratando este? Porque si 34 de 100.000 es una cifra baja, 50 de, pues pongamos, si somos 50 millones, 25 millones, pues es una cifra muy baja.
Entonces, es un problema de histeria nuevamente. O sea, la histeria viene por la repetición machacona de estos hechos, de estas muertes que las hay, y considerar que de esas 50 muertes se extiende que hay una alarma social. No, no, no. La alarma social la estáis creando vosotros, al darle tanta potencia, a través del periodismo amarillo, a estos casos. Vamos con el siguiente argumento. Bueno, el argumento de la brecha salarial. Ahora se le llama así, porque siempre son perífrasis, ¿no? Siempre son memes. Bueno, que los hombres cobramos más que las mujeres por hacer el mismo trabajo. Bueno, eso ya no se está diciendo. No se está diciendo porque ya ha quedado aclarado y, bueno, después de muchos años, se ha quedado aclarado que, bueno, pues en principio, pues los hombres, en términos absolutos, cobran más que las mujeres porque dedican más horas al trabajo y están en cargos de más responsabilidad. Entonces ahora están aludiendo a este segundo argumento. ¿Por qué en principio más hombres llegan a los cargos de más alta responsabilidad? Y nuevamente se basa en otro argumento paranoico, que es considerar que los hombres y las mujeres tenemos las mismas expectativas, ambiciones, deseos de vida. Y frente a ello, pues las estadísticas y los estudios, por ejemplo, en los kibbutz israelíes, que sabéis que son comunistas, bueno, pues en los años 50-60 educaron a los niños sin roles de género y se dieron cuenta que los hombres, los varones, los niños, bueno, elegían profesiones, bueno, en principio más asociadas a la masculinidad, ingeniería, mientras que las mujeres más a labores sociales y educativas. Esto también se ha visto en Suecia, en Noruega, los países donde más han avanzado con este tipo de paranoia, porque es así, es una paranoia colectiva, que después de 30 años dando el coñazo con perdón, pues los hombres siguen dedicándose a tareas, bueno, más relacionadas con las ciencias y las mujeres más a tareas sociales y con las letras. Bueno, pues siguen machacándonos con esta estadística totalmente pervertida e insisto, o sea, es que parten de un presupuesto que es erróneo, que es ficticio, que es que somos iguales. Y no dicen, no, no, es que solo es igualdad de derechos. No, 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 estáis metiéndonos en la cabeza que tenemos que comportarnos de la misma manera. Por supuesto, este tipo de discurso es imposible decirlo en la televisión, en los medios de comunicación, porque si no, te quitan las subvenciones de la publicidad de la violencia de género. Y esa es la explicación de por qué nos mantienen con esta paranoia que, por otra parte, está causando pues una continua disrupción de su sistema nervioso a las mujeres, porque les está afectando esa paranoia que, unida a los mensajes de las películas, hace que las mujeres se estén volviendo psicópatas e ideen métodos para putear a sus parejas para, en su psicología, porque ellas no se dan cuenta de ello, es un programa MK Ultra social, están reaccionando a ese peligro que su subconsciente le está inoculando, está recibiendo a través de los medios de comunicación a base de estas estadísticas falsas. Bueno, vamos con un último argumento que es demoledor. El quinto argumento es conocer cómo comenzó el movimiento feminista. Berta Pappenheim, primera líder de la primera organización feminista, que fue la organización de mujeres sionistas. Berta Pappenheim fue Anna O, la primera paciente de Joseph Breuer y Sigmund Freud, la que da origen a al psicoanálisis. Esta mujer padecía de histeria y esta mujer se convirtió en la primera líder feminista y esta mujer fue atendida, psicoanalizada por Freud, que como sabéis dos de sus principios era la envidia del pene, es decir, que las mujeres querían ser como los hombres, y segundo, esta historia del patriarcado. En su cabeza con Abraham, Moisés, su cabeza judía. Por cierto, Berta Pappenheim, por cierto, también obviamente judía. Así pues, en la creación del movimiento feminista están las ideas delirantes de un varón. Pero no solo con ella. Es que pasa con Simone de Beauvoir, la autora del Segundo Sexo, del famoso libro que, bueno, ha dado lugar a esa primera ola del feminismo, la segunda creo es, sí, la segunda ola del feminismo. El tema de su libro se lo dio Sartre. Sartre fue el que
la manipuló. Es decir, tenemos un segundo caso detrás de una líder feminista que es el varón el que lo está creando. Pero hay una más. Hannah Arendt es una filósofa judía, también feminista y muy famosa, fue amante de Heidegger, el gran filósofo alemán, curiosamente. O sea que tenemos otra vez detrás de estrellas del feminismo, tenemos a varones manipulándolas. Y hay un caso más, la fundadora de Scum, Valerie Solanas, que disparó contra el que había sido su manipulador. ¿Y sabéis cómo se llamaba ese manipulador? Andy Warhol. Valerie Solanas fue la creadora del movimiento para asesinar, para masacrar a los varones, el movimiento Scum, y había sido manipulada por Andy Warhol. O sea que detrás del movimiento feminista nos encontramos con varones, lo cual prueba evidentemente que no es lo que dice ser. Lo que es en realidad es una cortina de humo. El feminismo es una cortina de humo para esconder los planes de la élite. Y si no, no tienen más que comparar los últimos 30, 40 años del feminismo de los años 70, cómo ha arrollado los planes para acabar con el ser humano, no importa su sexo, para acabar con su libertad, para acabar con su autonomía financiera, para acabar con el amor, para acabar con la familia, para separarlo, para incomunicarlo, para volverle chalado, mientras el feminismo iba ascendiendo a la categoría de una ideología de Estado. A ver, ¿cómo se puede entender que ese movimiento supuestamente regenerador haya ascendido hasta esas altas cotas, mientras las mujeres, todas las mujeres del mundo, da igual que sean feministas o no, han estado sufriendo igual que los varones? Evidentemente es una cortina de humo, es la cortina de humo perfecta para que esas mujeres manipuladas le echen la culpa al varón de su sufrimiento, que es real, porque están sufriendo realmente, pero la realidad es que no sufre por ser mujer. La realidad es que lo que está prohibido es decir la verdad. Por eso a mí me echaron de YouTube. Lo que no se puede decir es la verdad ni hacer el bien. Entonces las mujeres que hacen el bien y que les va mal en la vida, como le dan ese argumento falso de no, es que es por ser mujer, se acogen a él porque por ese camino reciben la subvención. Pero ¿qué hay del hombre que le va mal en la vida? Por hacer el bien. ¿Alguien se está acordando de él? ¿Alguien se está acordando de las personas que, por decir la verdad, no podemos ejercer nuestro trabajo? ¿Por las personas que han sido apartadas de sus trabajos por ser buenas? No, perdona, el problema no es el género. El problema es la calidad humana. El problema es que estamos gobernados por psicópatas, hombres y mujeres. Y esto es una cortina de humo para que los psicópatas, en este caso femeninas, y masculinos que se hacen los buen rollitos y enrollados con el feminismo, puedan seguir ascendiendo. Es una cortina de humo. Y aquí he demostrado que detrás del feminismo lo que hay es un programa mental MK Ultra de control social. Y es evidentemente una enfermedad mental y algún día se demostrará y, bueno, pues se tratará a las mujeres que tienen esa ideología como pues una paranoia, una histeria que les impide razonar y relacionarse con el mundo de manera pacífica. Así pues, bueno, subiré este vídeo a donde pueda, podéis rebotarlo por internet porque ya sabéis que no me dejan subir los vídeos. Hasta otra.